Les invito a buscar la carta que Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículo del 6 al 7. Colosenses capítulo 2, versículo del 6 al 7. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en esta tarde. Colosenses capítulo 2, versículo 6 al 7. Sé que ahora puede haber un poco de ruido, pero cuando los niños lleguen a sus clases, pues ese ruido va a menguar. Pero estamos contentos que haya ruido. ¿Ok? No sé si los hermanos pueden cerrar las puertas de atrás para que... Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Dice la palabra del Señor. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Para poner un poco en contexto la carta que Pablo escribe desde la prisión, la epístola o la carta a los Colosenses fue escrita por Pablo a los creyentes que vivían en Colosas, una ciudad de la región conocida como Asia Menor. Un hombre llamado Epafras inició la iglesia allí, y cuando visitó a Pablo en prisión le habló sobre las presiones culturales que los cristianos colosenses recibían. Ellos estaban siendo confrontados por una combinación de politeísmo místico. La palabra politeísmo habla de muchos dioses, mucho misticismo, que estaban ellos siendo confrontados desde afuera, junto por una presión por guardar las leyes de la Torá. ¿Qué es la Torá? Para algunos que no saben, los 5 primeros libros que usted puede encontrar en la Biblia, el Pentateuco. Todos estos nuevos cristianos habían crecido adorando a los varios dioses griegos y romanos que gobernaban las diferentes arenas de la vida humana, y muchos de ellos concluyeron que Jesús era una deidad a la que podían adorar. Así que los cristianos colosenses, como nosotros, los cristianos que hoy estamos en Cypress en el siglo XXI, en Houston, ellos estaban recibiendo diferentes tipos de embates, de confrontaciones de afuera, que estaban queriendo que ellos salieran de lo que habían recibido y lo que habían aprendido acerca del Evangelio. También existía una gran presión por parte de la comunidad judeocristiana para que estos no judíos completaran su compromiso con el Mesías, obedeciendo todas las leyes que se encontraban en la Torá. Específicamente, él menciona el tema de comer, de guardar los días sagrados y la circuncisión. Así que habían dos bandos que estaban tratando de que los cristianos de Colosas se salieran de lo que habían aprendido de la predicación de Epafras. Por un lado tenemos personas que están queriendo que ellos se desvíen, que ellos comiencen a seguir adorando o continúen adorando a los otros dioses griegos y romanos, y que Jesús fuera algo más en su agenda cristiana. Y por otro lado tenemos a los judíos intentando de que estos nuevos cristianos pudieran obedecer a la ley de Moisés. Por esta razón, Pablo les aconseja y les dice: de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Y mirando esta carta y todo el contexto en el que estos cristianos estaban viviendo, esto me hizo reflexionar, porque también nosotros en la actualidad estamos teniendo una confrontación parecida. Estamos luchando contra dos posturas que en muchas ocasiones nos alejan de la verdad. Quiero compartir estas dos posturas. La primera de esta postura está relacionada con vivir un estilo de vida liberal. Una de las tentaciones que nos propone el diablo a diario es querer acomodar la palabra de Dios a un estilo de vida suave y ligero.
algo así como que tómatelo con calma. No tienes por qué comprometerte de una. Todo puede ser, no tiene que ser todo tan radical. No tienes que tomar decisiones radicales en tu vida. Ve poco a poco. Y esto me hizo recordar la historia de cuando cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto. Y encontramos en Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 11. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, versículo del 8 al 11. Otra vez se le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. En otras palabras, el diablo le está diciendo a Jesús: no necesitas sufrir, no necesitas ir a la cruz, no necesitas ser rechazado, no necesitas padecer por causa en el futuro de los religiosos de la época. Simplemente, si tú te postras delante de mí, yo te voy a entregar todos los reinos que tu Padre te lo va a entregar, pero por medio del sufrimiento y por medio de la cruz. Cuando evitamos el sufrimiento que llega como consecuencia de seguir a Jesús, estaremos caminando hacia un liberalismo cristiano. Yo voy a explicar esta idea porque esta idea es importante. Cuando yo no estoy dispuesto a pagar el precio de ser cristiano, cuando yo no estoy dispuesto de ser un discípulo de Jesús, cuando yo no estoy dispuesto a obedecer al Señor, yo voy a estar evitando la confrontación, el rechazo. Voy a estar tratando, si puede bajar un poquito el micrófono, mejor, más alto, no va a ser bueno. Cuando yo trato de evitar el sufrimiento, yo voy a tratar de buscar soluciones fáciles, cómodas, que me ayuden a mantenerme en mi estilo de vida cristiano, pero que ese estilo de vida cristiano se va a convertir en una manera liberal de ver la vida. ¿Me hago entender? El liberalismo cristiano no cree en la infalibilidad bíblica. Es decir, cuando una persona comienza a rayar en el liberalismo, esa persona comienza a decir que la Biblia no es la palabra de Dios. Esa persona que es liberal y que se considera cristiana, esa persona no profundiza en la doctrina. No le conviene profundizar en la doctrina porque la doctrina lo va a hacer comprometerse. Y esa persona que dice que es cristiana, pero que tiene una tendencia a pensar liberalmente, esa persona no va a querer profundizar porque no va a querer ser confrontado con la palabra. Esa persona se va a enfocar en la experiencia. Solo va a creer en que Dios es amor. Esa persona no va a probar de que Dios castiga, de que Dios disciplina. Esa persona va a elogiar las demás religiones. Va a decir, todos los caminos conducen al cielo. Cuando no es así, hay un solo camino que conduce al cielo y se llama Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre. Esa persona liberal que se considera cristiana no cree nada ofensivo, es decir, no permite que nada ofensivo pueda acontecer sobre el hombre natural. Yo quiero que de verdad yo pueda hacerme entender esta tarde. Tú y yo vamos a sentir la tentación de estar en dos ámbitos, en dos posturas. No importa si llevas años en la iglesia. Vas a ser tentado. Estamos viendo la primera postura. ¿Cuál es la primera postura? Tomármela suave, no comprometerme, no ser radical, involucrarme, estar pero no estar. No solamente con el tema del funcionamiento de la iglesia, sino con Dios, que es lo más importante. Quiero dar un dato que me llamó la atención. No todos los niños que empiezan en la iglesia permanecen en ella. Muchos jóvenes se están alejando de la fe y se alejan de la iglesia a medida que crecen. ¿Por qué? Una encuesta reciente realizada por el grupo Barna
una importante organización de investigación que se enfoca en la relación entre la fe y la cultura, encontró que menos del 1% de la población adulta joven en los Estados Unidos no tiene una cosmovisión bíblica. Y lo que es aún más sorprendente, los datos muestran que menos de la mitad del 1% de los cristianos de entre 18 y 23 años no tiene una cosmovisión bíblica. Es decir, no importa si este lugar se llena hoy, si no estamos predicando con una cosmovisión, con la manera en la que Dios ve las cosas, y simplemente estamos teniendo una predicación superficial donde no predicamos sobre el pecado, donde no predicamos sobre el arrepentimiento, entonces probablemente el lugar se va a llenar de personas, pero no se va a llenar de la presencia del Señor. Probablemente la gente va a dar testimonio de fe, probablemente la gente pueda bautizarse, probablemente la gente pueda ser líder en la iglesia, pero así como tiene un liderazgo dentro de la iglesia, tiene una manera liberal de pensar acerca de la fe. No tiene una cosmovisión, una manera de ver el mundo a la manera de Dios. Por esta razón, muchos niños que hoy usted puede ver aquí, no solamente tenemos que sostenerlos con oración, tenemos que enseñarles la palabra. Tenemos que decirle, en esta área donde tú tienes duda, la palabra de Dios dice esto. Esto que tú estás viendo en la televisión, la palabra de Dios dice esto. Porque es la manera en la que este niño va a comenzar a aprender y a tener una cosmovisión bíblica. Si solamente lo traes a este lugar, vas a estar... si alguien estaba dormido, se despertó. Si tú le estás trayendo a este lugar, pero ese niño no está recibiendo en tu casa y te ve vivir el evangelio en tu casa, estás haciendo la mitad de la parte. Cuando este niño llega a la adolescencia, va a decir, no quiero saber nada de la iglesia, porque en la iglesia son unos hipócritas, empezando por mis padres. ¿Es así o no es así? Y estudiando este tema, entonces recordé esto que está sucediendo ahora a nivel cultural. Yo le voy a explicar el tema de la cosmovisión bíblica que estamos enseñándole a los jóvenes en esta iglesia, y que todo lo que estamos enseñando domingo en la tarde, como el tema de las finanzas, es una cosmovisión bíblica acerca de las finanzas. No es como te lo enseñaron en tu casa, no es como tú aprendiste, sino es como Dios nos enseña que debemos manejar las finanzas. Y hay una cultura que se llama, voy a tratar de decirlo en inglés, woke. ¿Es así como se dice? Lo dije bien. Estoy aprendiendo y no he empezado todavía las clases. Esta cultura woke, que inclusive usted la puede ver en el tema, en un debate presidencial, se refiere a un movimiento social que busca la conciencia y la sensibilidad hacia las injusticias sociales, especialmente relacionadas con la discriminación racial, sexismo y otras formas de opresión. Ha impactado en las noticias nacionales al generar debates y las discusiones sobre temas relacionados con la igualdad de género, derechos LGBTQ+, racismo y diversidad cultural. Y supuestamente este es un despertar para poder defender a las clases oprimidas. Y esto usted lo ve. Yo voy a explicar por qué yo estoy hablando de esto. Porque esto está influenciando a los niños, a los jóvenes, y si usted no se pone las pilas, también a usted. Cuando hay una cosmovisión bíblica, vamos a estar despiertos para enseñar la palabra de Dios ante una mentira cultural
que el enemigo está sembrando en los niños, en las escuelas, en las universidades. Una enseñanza que hace que el ser humano se rebele contra Dios. Y entonces los padres ven esto. Y muchas veces nosotros no sabemos darle una respuesta. La verdad es que woke es una visión autoritaria del mundo que busca desconstruir los cimientos de nuestra fe cristiana, abrumando, dominando y derrocando a aquellos que no se adhieren a su ideología. Si nos alejamos de la palabra, estaremos cosechando una iglesia sin Jesús. Y una iglesia sin Jesús no tiene sentido. Por eso alguien me comentaba que hace un tiempo atrás estaba manejando, no sé si era la Florida, y vio algunas iglesias bautistas con la bandera de la ideología de género. ¿Por qué? Porque no hay una cosmovisión bíblica, no hay personas regeneradas por el Espíritu Santo, no hay personas que han tenido un encuentro real con el Señor. Por eso lo más importante no es llenar un lugar, sino que la presencia de Dios esté en el lugar donde estamos. Si Jesús no es el centro de la iglesia, no estamos haciendo absolutamente nada en este lugar. El liberalismo cristiano nos va a alejar de la palabra de Dios, proponiéndonos un sinnúmero de ideas que intentarán recrear el cristianismo a su manera. Y si esto está aconteciendo y te está salpicando cerca, más vale que te alejes y corras a Jesús. Por esta razón Pablo le dice a los colosenses: por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. En Él. Él es la fuente. Él es todo. Él es suficiente. Por esta razón, si tú estás viviendo, o si estamos viviendo un cristianismo con pensamientos liberales, con pensamientos donde yo estoy tratando de acomodarme, tratando de adaptar la palabra de Dios a mi vida, ese no es el camino. Ese camino te lleva al mismísimo infierno. Si tú crees que por hacer buenas obras te vas a salvar, no, tampoco. Por esta razón, como iglesia, necesitamos predicar la palabra del Señor sin omitir y sin añadir absolutamente nada. Porque necesitamos que la iglesia sea una iglesia regenerada, una iglesia comprometida, una iglesia que ponga a Jesús en el centro de su adoración y no al hombre. Cuando tú te pones en el centro de la oración, de la adoración, estás dejando a Dios por fuera y diciéndole al Señor: yo soy lo más importante. Y cuando tú y yo decimos que somos los más importantes, vamos a llegar a concebir y vamos a abrazar ideas liberales que me van a apartar de la verdad. Estaba pasando con los colosenses. Los que no eran cristianos estaban queriendo que ellos vieran a Jesús como otro Dios más, griego o romano. Y el mundo de hoy está pretendiendo que la iglesia tenga a Jesús como algo más. ¿Es Jesús el centro de nuestras vidas? ¿Estoy apuntando a Jesús? ¿O estoy queriendo ir a Dios para que Él cumpla mis deseos? Necesito renovar mi mente porque tengo pensamientos liberales. La segunda postura está relacionada con vivir un estilo de vida legalista. Es la otra parte. O soy liberal y lo tomo todo a la ligera, o voy al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Me convierto en alguien legalista. La otra tentación que nos propone el diablo es vivir un evangelio aprendido. ¿Qué significa esto? Sé cómo debo vestirme,
conozco las reglas, conozco cómo debo conducirme, y cuando esto ocurre nos sumergimos en un cristianismo basado en reglas y mandamientos, desprovisto de la gracia y el poder del Espíritu Santo, al mejor estilo de los fariseos. El legalismo es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea que lo hagamos tratando de obedecer los mandamientos de Dios o un conjunto de reglas inventadas por los hombres. El punto clave del legalismo es que no descansa en la obra de Cristo para que seamos aceptados por Dios o para ser bendecidos por Él, sino en nuestra propia conformidad a un estándar de conducta previamente establecido. Y si Dios odia al liberal, también Dios odia al legalista. Si Dios odia a aquel que peca a cada rato y no hay problema, se siente bien, también Dios odia a aquel que se cree que es mejor que el otro. Hay dos extremos. Y muchas veces tú y yo vamos a estar en un extremo o en el otro. Y en este caso, los judíos que se habían convertido estaban llegando a estos cristianos, nuevos cristianos, y le estaban diciendo: si ustedes quieren de verdad ser buenos cristianos, necesitan circuncidarse, necesitan guardar el sábado, necesitan comer una dieta especial kosher, porque cuando ustedes coman esta dieta, entonces van a vivir más en santidad. Los cristianos legalistas enfatizan los cambios externos, no los internos. Reducen la vida cristiana a una cuestión de conducta externa. Es decir, yo evalúo a la persona por cómo la persona se viste. Eso es engañoso. Porque a lo mejor la persona se viste, pero por dentro su corazón está apartado del Señor. Se enfocan en el cumplimiento de reglas y normas. Son críticos y juzgan a los demás. Yo he aprendido en mi vida cristiana a no juzgar. Yo veo a alguien mal, oro: Señor, sé con esa persona. Si lo puedo ayudar, lo ayudo. Pero he aprendido, no le digo: yo nunca haría esto. Mira cómo esa persona lo que está haciendo. ¿Sabes por qué? Porque al final, cuando yo termino de juzgar, voy a terminar igual o peor. Entonces, como ya a mí me ha pasado, yo aprendí. No voy a juzgar a nadie. Simplemente voy a orar para que el Señor pueda tomar cartas en el asunto. Bueno, una persona legalista no acepta no acepta la diversidad de opiniones. Es lo que yo digo y punto. Son inflexibles y no toleran el cambio. ¿Por qué? Porque cuando alguien que es legalista ve un cambio, como su vida está basada en la estructura, cuando ve el cambio se queda fuera, no sabe qué hacer. Yo a veces he pensado que soy legalista, porque cuando digo a mí no me gusta que hagan cambios en mi casa, que se hagan cambios. El otro día cambiaron el microwave con la cafetera, y ya usted sabe lo que fui a hacer: la café en el microwave y a calentar las cosas en la cafetera. Bueno, un legalista más o menos así. Por ejemplo, un legalista dice: esto no se puede cambiar, así tan sencillo, esto de aquí no se puede cambiar, el agua tiene que venir por aquí, no puede decir ni más abajo ni más arriba. Los legalistas consideran que la única verdad revelada se encuentra en la denominación a la que asisten. Eso culturalmente, antes había gente que decía: yo soy bautista. Cuando llegué a Estados Unidos me dijeron: los bautistas tienen tremendo mal testimonio, y los pastores más. Si te para la policía, no digas que eres pastor.
porque probablemente te metan preso. Porque ha habido muchos malos testimonios. Entonces, usted no diga diga, yo soy de la iglesia cristiana Saipa, y lo invita. Por supuesto, un legalista no tiene libertad para disfrutar de la vida, no tiene una relación personal con Dios, no tiene amor por los demás, todo tiene que ver con, tengo que cumplir esto, porque si no cumplo esto, Dios no se va a agradar de mí, si no hago esto o aquello, entonces me va a faltar la fe. Y esto me hizo recordar la historia de cuando Jesús entró en una sinagoga. Usted puede encontrar esta historia en Marcos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Jesús otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca, otra versión dice una mano deformada, y le observaban los fariseos para ver si lo sanaba en el día de reposo para acusarle. Vaya, a esta gente no importaba si Jesús hace el milagro ya. No, hoy no lo puede hacer porque es sábado, es el día de reposo. Y el día es más importante que la sanidad de este hombre. Bueno, a esos extremos llegan los cristianos legalistas. Vuelvo al texto que estaba al principio, Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 7. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, y esta parte me gusta, rebosando de gratitud. La gratitud llega cuando entendemos que pertenecemos a Jesús y por esta razón no tratamos de encajar con las ideas que propone el mundo en que vivimos. El cristiano no trata de encajar en el mundo, porque no vas a encajar ni atrás ni adelante. Cuando tú sabes quién tú eres en Jesús, cuando tú sabes que la única fuente a la que tú debes ir es Jesús, tú no vas a luchar con ninguna de estas dos posturas. No vas a luchar con la postura de voy a permitirme hacer esto porque Dios sabe que tengo necesidad, y tampoco vas a vivir de una manera legalista, porque cuando Cristo llega a la vida de una persona, esa persona encuentra en Jesús la verdadera libertad. Donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y cuando un cristiano vive en la libertad a la que Jesús le ha regalado por gracia, ese cristiano comienza a experimentar el poder del Espíritu Santo y comienza a caminar no bajo una estructura, no bajo una ropa que le pueda identificar, sino bajo la presencia y el poder del Espíritu Santo. Eso lo cambia todo. Ese cristiano no va a necesitar ir a pecar, porque va a encontrar en Jesús la satisfacción, la llenura de todos los vacíos que pueda tener en su vida. Lo va a encontrar en Jesús cuando vaya a Jesús. Por eso Pablo está diciendo, de la manera en la que ustedes recibieron a Jesús, no se aparten ni a derecha ni a izquierda, anden en Él. Él es la fuente. Como iglesia necesitamos aprender esto. Yo como cristiano, yo como pastor necesito cada día ir a Jesús entendiendo que Él es suficiente para todas mis necesidades, para todos mis problemas. No voy a necesitar venir un domingo aquí, porque si no vengo domingo un rayo me va a caer en la cabeza. No voy a pensar de que si un día dejo de orar, una pierna se me puede torcer en el camino. Porque mi fe no va a estar basada en mis obras ni en mi buen comportamiento, sino en el buen comportamiento y en la obra de Jesús en la cruz de Calvario. Tampoco voy a estar buscando la pornografía, tampoco voy a estar buscando relaciones que no necesito para llenar mi corazón, porque Jesús, he aprendido, he conocido y estoy profundizando que Jesús es suficiente. ¿Cuántos queremos que estos niños que se pararon aquí hace un ratico, cuando pasen 20 años, sigan buscando al Señor? Enséñale la palabra en tu casa. Pon la palabra en todo lugar en tu casa.
Enséñale a amar a Dios desde pequeño. No importa si tú fallas. Si fallas, pídele perdón. ¿Cuántos quieren que estos juveniles puedan ser sal y luz? Necesitan tener una cosmovisión bíblica. Porque cuando no tengan una cosmovisión bíblica, viene algo como la cultura woke, que puede parecer muy a la moda, pero que los va a desviar de Jesús. Quiero terminar con esta idea que compartí hace un momento. Si nos alejamos de la palabra de Dios, estaremos cosechando una iglesia sin Jesús. ¿Qué sentido tiene que Jesús no esté aquí? Ninguno. Él es todo. Por eso hoy te invito nuevamente a rendir tu vida a Jesús. No importa si lo hiciste hace 10 años, 20 años, 30 años atrás. No importa si lo hiciste hace un día. Yo te invito a que hoy tú puedas decirle: Señor, yo rindo mi vida a ti. Si yo he estado pecando, he estado buscando fuera de ti en el placer, he estado buscando la felicidad, te pido perdón. Si he estado queriendo ocultarme detrás de una religión, pensando que por esta razón, de esta razón voy a estar mejor con Dios, perdóname, Señor. Te invito a orar, vamos a orar. Si necesitas reconciliarte con Jesús, hoy es un buen momento. Si necesitas ir a Jesús y pedirle perdón a Él, porque necesitas reconsiderar la manera en la que estás enseñando a tus hijos, porque necesitas recapitular tu vida y volver al principio para que Jesús sea la única fuente, sea el único Dios en tu vida. Si necesitas volver a poner a Jesús en el trono de tu corazón, quitar del trono de tu corazón todo aquello que has puesto como una posible solución, hoy es el momento de ir a Jesús y decirle: Señor, perdóname. No lo quiero intentar a mi manera, no lo quiero intentar a mi forma. Quiero hacerlo andando en ti, confiando en ti, depositando mi fe en ti. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde. Hoy venimos delante de ti, Señor, para pedirte perdón. Hoy nos postramos delante de ti para reconciliarnos contigo nuevamente, para ir delante de tu presencia. Hoy estamos delante de tu presencia para confesar nuestros pecados, para que tú, Señor, puedas traer perdón, para que tú puedas traer, Señor, una limpieza. Limpia, Señor, esta casa. Limpia, Señor, mi vida. Limpia mi mente. Limpia, Señor, mis acciones. Perdóname. Vengo a ti como la única solución. Tú eres el único camino, la única verdad, la única vida, el único que puede llevarme a la presencia del Padre. Por eso te ruego, Espíritu Santo, aquel que necesita encontrarse contigo esta tarde, Señor, tócalo con tu presencia. Manifiéstate, Señor, en esta tarde con tu poder. Manifiesta tu gloria en esta iglesia, Señor. Puedes pararte, vamos a cantar este canto.
lléname con tu poder, lléname, lléname con tu verdad. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu verdad. Espíritu de Dios, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Vamos a orar. Puedes decir, Padre, en esta hora. Puedes repetir después de mi Padre, en esta hora. Confieso, Señor, que te he fallado. Y te ruego, Espíritu Santo, que cada vez que intente fallarte otra vez, tú me recuerdes que soy tu hijo, que pertenezco a ti, que me compraste con tu sangre en la cruz de Calvario. Señor, ayúdame a poder vivir dependiendo todo el tiempo de tu Espíritu Santo, apuntando siempre a tu voluntad. Gracias, Jesús, porque siempre podemos venir a ti en arrepentimiento, sabiendo que cuando confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Jesús. Sigue obrando en mi vida, sigue manifestándote en mi vida. Gracias, Señor.